Bueno, ¿cómo están? Hoy ¿sabían que un 26 de junio del año 2020, en plena pandemia, y acá me voy a remitir a la ciudad de Santa Fe, a mi ciudad de origen, mi ciudad, por así decirla, fallecía la voz del rock en la ciudad de Santa Fe? Acá hay una foto del queridísimo Ramiro Reláñez, uno de los personajes más importantes del rock en la ciudad de Santa Fe, que con su voz, su sapiencia, su ironía, su sarcasmo, marcó a fuego el periodismo de rock. Y bueno, este homenaje se lo quiero brindar como amigo porque yo tuve la fortuna enorme de haber compartido con Ramiro prácticamente, sí, 6 años, estar junto a él en diferentes emisoras. Bueno, arranqué en la vieja y querida Life en su último tiempo, en la X, en la FM+, y en la Rock and Pop. Nos cruzamos después, unos años después, en Mega 93, si no me equivoco, 2010, y en Aire de Santa Fe. Él siempre con Zona de Nadie. Bueno, voy a hacer algunas referencias, tal vez los que son de Santa Fe van a decir Willy, pero ya lo conocemos, pero todos aquellos amigos que se contactan desde diferentes partes de Argentina y de otros lugares del mundo no lo conocerán, obviamente. Ramiro Reláñez fue el Pergolini de la ciudad de Santa Fe. Yo me atrevería a decir que si Ramiro hubiera estado en Buenos Aires, estaría cabeza a cabeza y un pelín más arriba que Pergolini, que para mí es una influencia también ineludible, pero Ramiro tenía todo: voz, carisma, ironía, sarcasmo, conocimiento, y que siempre lo demostró de manera generosa. Yo doy fe de eso. Acá soy autorreferencial porque es alguien que conocí, a quien considero mi amigo y que fue mi maestro. No sé si muchos tienen la suerte tal vez de poder, en este caso, hacer radio, como en mi caso, valga la redundancia, que es el medio que amo, que adoro, que es mi pasión, de poder hacerlo con uno de tus referentes. Acá en la ciudad de Santa Fe, yo sé que algunos se pueden enojar, tal vez algunos más veteranos, pero para mí Ramiro Reláñez y Hugo Tredici son los dos faros del periodismo de rock en la ciudad de Santa Fe. Obviamente que estuvo Enzo Vergesio, El Peiso, bueno, ni hablar de Caminiti, pero a mí particularmente me marcaron los dos. A Hugo Tredici lo entrevisté muchas veces, es una enciclopedia viviente y también un tipo muy generoso, un profesional de aquellos. Y en el caso de Ramiro, como decía, tuve la suerte de hacer radio con él y conocerlo, y conocer cómo hacía radio y aprender muchísimo. Yo siempre digo que obviamente uno tiene el estudio, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, en Comunicación Social era en su momento, aprende mucha teoría, que es muy importante, pero lo que aprendí con Ramiro en la práctica de hacer un programa de radio, la desenvoltura, el estar rápido a cualquier momento, eso es impagable, y eso lo aprendí con Ramiro. 20 de junio de 2001 tuve la suerte me contacté con él un tiempito antes para ofrecerle, entre comillas, hacer un micro humilde de banda Sander. Yo pensé que Ramiro me iba a dar un boleo en el orto y me dijo, sí, vení, pibe, a ver, mostralo. Bueno, fui ahí a la vieja FM Live, en calle Mendoza, entre 9 de julio y 1 de mayo. Y bueno, feriado, 20 de junio, Día de la Bandera, hace 24 años, no había un alma. Y pensé que se había olvidado Ramiro. Y uno me dijo, dale, tomá, me tiró los auriculares. No es que me los revoleó, me los dio y arrancamos. Y bueno, para mí ahí empezó el aprendizaje. Como decía, personaje clave en la historia de nuestra radiodifusión, que se lo extraña mucho, que se nos fue un día como hoy, 26 de junio de 2020, en plena pandemia. Estaba internado. Yo había visto un posteo que hizo en Instagram quejándose de la comida del hospital, del sanatorio, y cuando me levanto de la siesta me enteré por esto a través de mi hermano Leo. Y bueno, el dolor obviamente embarga cuando fallece un amigo y alguien del cual se aprendió muchísimo. Por eso yo estoy eternamente agradecido a Ramiro. Nacido un 4 de mayo de 1969,
que bueno, siempre el rock y la radio estuvieron o fueron sus pasiones. Fanático, como todos los que lo conocen, obviamente dirán, bueno, Willy, estás diciendo nimiedades o cosas que ya sabemos, mejor dicho. Pero fanático de Almafuerte, de Papo, Ricardo y Norberto llevan nombres, los hijos de él llevan esos nombres. Amigo, además de Iorio, que ayer, bueno, los invito a ver el video que hice. Ricardo hubiera cumplido 63 años. Que bueno, que él, además, gestor cultural, porque él fue un productor también. Él lo trajo a Huff muchas veces. Bueno. Veo, Hermética, Almafuerte, Riff. De hecho, Papo comentaba él en algunas entrevistas que le cedió el nombre Zona de Nadie. Ya tengo un nombre para un programa tuyo. Y bueno, Zona de Nadie contó con el aval del mismísimo Carpo, hincha fanático de Independiente. Nosotros siempre teníamos nuestros chicaneos. Yo soy hincha fanático de Colón, él de Independiente. Recuerdo una vez, año 2002, creo que Colón perdió 7-1 con Independiente. Esa semana no quise ir, pero bueno. Era el gaste, la joda, no mala leche, sino el gaste verdadero entre amigos. Como dice Bar Imperio, un amigo es aquel que te gasta, pero te elogia por detrás, y eso era Ramiro. Yo creo que esa frase de Bar Imperio de Miguel Mateos creo que sintetiza lo que fue Ramiro. También, y no quiero hacer egocentrismo o autorreferencialismo, pero bueno, él siempre me dijo, siempre me alentó, es como que me subió un poco, no es que me subió a las nubes, pero siempre me inflaba un poco el ego en el buen sentido de la palabra, tal vez porque uno es de perfil bajo, pero bueno, que tu referente radial te dijera que vos estabas haciendo bien las cosas, que tus proyectos eran buenos. Bueno, como siempre digo, que te lo diga Ramiro, Hugo Trechi o mi hermano Leo, para mí son mimos al corazón, porque son profesionales que yo respeto y quiero muchísimo y admiro, como a Ramiro, a Bahiel. Bueno, recomiendo este libro. Fue el primer manager de Cabezones también, cuando arranca la banda liderada por César Andino, muy amigo de César, obviamente. Fue un tipo que le dio mucha cabida al rock santafesino, muchísima. Recuerdo año 2003, 2004, 2005, los Precosquín que se hacían aquí, que me acuerdo ganadores como Señor Brass, Mao fue el último, que el tipo se pasaba contando los votos, todo, un tipo muy... tipo que, bueno, no puedo hablar mal porque lo quiero mucho. Y que era un animal de radio, en Rock and Pop, junto a René Ratotti llevaron adelante la nave, porque nadie le daba bolilla, ni el que bajó la licencia le daba bolilla a Ramiro. Bueno, fue su sueño. Lamentablemente nunca pudo ir a Buenos Aires, establecerse allá, porque la hubiera roto directamente, porque era un gran profesional, una gran voz y un tipo muy lúcido y muy conocedor, con mucho conocimiento de la movida. Fanático de Kiss también, por ejemplo, de Andrés Calamaro, hablaba siempre bien de Andrés Calamaro, tal vez su pasión en común Independiente. Y yo recuerdo dos recitales también que Ramiro me decía. Uno, 1 de mayo de 2008, Palo Pandolfo viene el Día del Trabajador acá a la ciudad de Santa Fe, en lo que fue el Living 33, en ese momento creo que se llamaba Lotus, que convivía el lugar para el rock y una especie de antro, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, me dijo, vení, si a vos te gusta Palo Pandolfo tenés que venir. Obviamente dejé todo, Palo con la guitarra impresionante, después hubo fotos con la camiseta de Independiente, Palo y Ramiro hincha de Independiente. Y la otra fue 2012, si la memoria no me falla. Él estaba en la Mega 93, ahí en Búnker, en el grupo Búnker. Y también me manda un mensaje, Willy, vení a buscar acá las entradas, tenés que ir a ver a Marky Ramone. Bueno, obviamente, Marky Ramone, que vino, tocó creo que en el Molino Marconetti, siempre se me confunde. El que estaba ahí en el
el puerto, no se hacen más recitales ahí. Y bueno, vino Marky Ramone con, no me acuerdo quién era el guitarrista, el bajista, y Michelle Grave, el cantante de Misfits de American Psycho y Famous Monster. Tremendo, tremendo. Ahí descubrí mi amor por los Ramones, porque en mi inglés de mierda, como diría Roberto Kennedy, el personaje de Capusotto, me canté todo. Y le agradezco mucho porque fueron dos de los recitales que más me pegaron, que más él sabiendo, obviamente, y ahí está también la cuestión de la amistad, sabiendo mi fanatismo por Palo Pandolfo y por los Ramones, hizo esa invitación. Disculpen si estoy medio emocionado, pero bueno, yo lo recuerdo así. Seguro que me estaría cagando a pedos si me ve así Ramiro. Y como decía, recomiendo, hay un mural que lo realizó Niño de Cobre en el año 2020, muy bello, muy bien, muy logrado, porque uno lo ve y es Ramiro, en calle Salta, casi San Martín, casi la peatonal. Un mural gigante, la voz del rock, yo creo que mejor definición imposible. Últimamente había estado haciendo Zona de Nadie en la Mega, en la 98.3, el estudio de la Mega lleva el nombre de Ramiro Reláñez. Tenía el proyecto de Papos, que bueno, en donde mostraba toda su pasión por el Carpo. Recuerdo también el día que fallece el Carpo, yo estaba trabajando, iba a hacer los micros a Rock and Pop, y fue la única vez que Ramiro me dijo, Willy, y estaba de negro, parecía uno de los periodistas de CQC, de negro, corbata, anteojos negros, obviamente. Me dijo, Willy, por esta vez te puedo pedir de no hacer el micro porque quiero hacer un... Y estaba llorando, la única vez que lo vi llorando a Ramiro. Y obviamente, ¿qué le voy a decir? No, sí. Bueno, fue uno de los días que más acongojado, apesadumbrado lo vi a Ramiro, que también tenía una generosidad. Yo con mis micros de bandas under por ahí le llevaba bandas de synth pop o de death metal o de grindcore, porque yo soy así, como diría Flema, si yo soy así, y nunca puso objeción. De hecho, en una radio una vez también hacía especiales sobre artistas consagrados, no sé, desde los Beatles, supónganse, los Sex Pistols, León Gieco, el Flaco Spinetta, Papo, The Police, como biografías que hacía semanales. Y llevé a León Gieco, y justo León Gieco hacía un festival, o tocaba en un festival organizado por otra radio, y en esa radio donde estaba Ramiro quisieron bajar el micro, ¿no? Porque la competencia, que bueno, otro se hubiera quedado en el molde, yo no iba a hacer el micro. Y Ramiro se puso firme y dijo, no, que lo haga el micro. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Y bueno, hice el micro. Eso también lo pinta el cuerpo entero a Ramiro, que era un tipo compañero, un tipo solidario y un tipo que no se amilanaba ante por ahí directivas que uno no compartía. Y de eso pasó un montón, pero se me viene a la cabeza esa situación. Como decía, recomiendo este libro, ya lo recomendé varias veces, Estrellas Anónimas, El Rock de Santa Fe, 1989-1996, Luis Canalis, Juan Manuel Ferreira, Pablo Tomati. Acá hay un apartado dedicado a Ramiro, escrito justamente por César Andino, que lo conoció y mucho, y que estuvo en sus últimos momentos, que es muy, muy interesante. Acá lo muestro, a Ramiro Reláñez. Y también algunos fragmentos para conocerlo un poco más. Por ejemplo, no hace falta aclarar que cuando Ramiro deja la Live 106.3, cuando pasa a FM Live, que ahí fue un cambio importante, yo lo descubrí en la láser pasando Motorhead, lo cual es rarísimo, y Sepultura. Así que bueno. Y dice, bueno, no hace falta aclarar que cuando Ramiro deja la Live 106.3 para saltar a la FM9, láser ya en ese momento, y comenzar con Zona de Nadie, cae de maduro de dónde provenía ese nombre. El Carpo me dijo, tengo un nombre para tu programa, recordó Reláñez, ahí está la anécdota. Antes de Ramiro las radios pasaban rock, pero no hablaban sobre ello, ni sobre la música. Solo presentaban los temas hasta que llegó Ramiro y se puso a hacer pedagogía, explicaba lo que iba a poner, contaba historias de las bandas, su presente, sus próximos shows. Él era distinto a lo anterior. Acá yo aclaro, el que lo hacía también era Hugo Tredici, eran para mí los dos.
Y yo humildemente también siempre traté de hacer eso porque es lo que a mí me gusta. Por eso me gustaba tanto Ramiro y me gusta tanto Hugo, porque hacían pedagogía, como bien dice acá. Al hablar te dejaba con ganas de seguir escuchando y buscar información por tu propia cuenta. En esa época no existía internet, había que ir a las revistas y demás, era más complicado. Cuando aparece Zona de Nadie fue algo muy interesante, porque él manejaba el arte escénico auditivo. Qué buena frase, ¿eh? El arte escénico auditivo, tenía una voz distinta totalmente, un hablar aporteñado, era una especie de Pergolini joven, bien onda rock and pop, un señor del micrófono, un profesional que llegaba a captar a toda la gente. Hermosa definición y coincido 110%. A Ramiro lo atendían tipos que hoy por ahí ya es normal, pero en ese tiempo no, un Walter Giardino, por ejemplo. No hacía esas entrevistas formales, pactadas, era espontáneo y los artistas también con él. El tipo fue el mejor en su rubro y su voz era la exacta para hacer un programa de rock con sus modismos porteños, con sus comentarios. Tal cual. Todas estas acotaciones describen al dedillo a la perfección a Ramiro. Y acá es interesantísimo, disculpen ahí los señaladores, el testimonio de César Andino. Dice, Ramiro fue fundamental para la música y su Zona de Nadie fue clave para Cabezones. Tenía una voz muy buena, la gente lo escuchaba, era muy artístico. Gracias a Ramiro hemos llenado recitales, hemos sido conocidos. Siempre vivió como quiso, era feliz frente a un micrófono y haciendo su programa de radio. Ese era Ramiro, un tipo que era feliz haciendo radio. Cuando no hacía, pocos tiempos que no hizo radio, era como que le faltaba algo, como me pasa a mí, que lamentablemente no estoy haciendo radio. La abstinencia te mata para quienes somos bichos de radio, se puede resistir y demás, pero falta algo. Y eso pasaba con Ramiro, que bueno, estaría bueno que quienes conocieron a Ramiro, que dejen alguna anécdota, su Adiós, ¿qué tal?, que era un clásico, por ejemplo. Ramiroquai le decían. Me acuerdo un tiempo le decían Ramiroquai. Rami, Ramiro, el Cabezón, bueno, tenía varios apodos, Ramiro. Pero me gustaría que cuenten anécdotas. ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo los marcó? Yo lo conté. Fue un programa que a mí me marcó y que hizo que tiempo después tímidamente me contactara por mail con él y tuviera, bueno, ahí sí, el de barba me tiró un buen centro, por fin que pude concretar, porque laburar con Ramiro fue lo más placentero, al igual que laburar con mi hermano Leo, son las dos cosas más placenteras que me pasaron en los medios. Pero ¿cómo lo conociste? O alguna anécdota con Ramiro, que hay millones, podría ser 17 videos de 500 millones de minutos. Pero bueno, ya que estás, un me gusta, un comentario, suscripción, así te va avisando la campanita cuando se viene un nuevo video. Pero un día como hoy, un 26 de junio de 2020, plena pandemia, siesta, nos dejaba la voz del rock de la ciudad de Santa Fe, el queridísimo y admirado Ramiro Reláñez, que siempre te voy a extrañar y te voy a agradecer infinitamente, Rami querido, por todo.